Buenas tardes, profesor. Mi nombre es David Peralta y el día de hoy voy a explicar un poco sobre el tema de la ley de Ohm, que esta nos sirve para encontrar las resistencias o los voltajes de un circuito mixto que podemos encontrar elementos que se encuentran en serie o en paralelo. También hablaré un poco sobre la teoría de los circuitos en serie y en paralelo, algunas de sus fórmulas y realizaremos el ejercicio 24 que se me asignó por mi número de lista, que es el siguiente que podemos ver a continuación. Este circuito cuenta de 7 resistencias, cada una con valores distintos de resistencia en ohmios, y podemos observar varias resistencias en paralelo y en serie. Por lo que antes de empezar quisiera recordar varios aspectos importantes. Uno de los aspectos más importantes es las fórmulas que vamos a ocupar para calcular la resistencia equivalente, ya que uno de los puntos más importantes a la hora de hacer un ejercicio de elementos mixtos es de que a la hora de resolver este ejercicio tenemos que hacerlo más pequeño para tener una resistencia total y así poder calcular la intensidad y el voltaje más fácilmente. Por lo que toda esta expresión se reducirá a una más pequeña, que contará solamente con una resistencia. Y para hacer eso necesitaremos dos fórmulas. Para los elementos en serie sumaremos los elementos entre sí para obtener un resultado, y esa será nuestra resistencia simplificada. Y para los elementos en paralelo tenemos dos fórmulas. Una que podemos usar cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Esta fórmula solo se aplicará cuando tengamos dos resistencias en paralelo, no tres ni menos. Y la segunda fórmula, que es otra manera de resolver los circuitos en paralelo, esta nos ayudará a resolver o a simplificar los elementos en paralelo que sean de 2 en adelante. Por ejemplo, aquí podemos ver tres resistencias, la Rn, que n equivaldría a cualquier número, Rn más 1 y Rn más 2. Que bueno, como ejemplo podría ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Por lo que continuaremos a ver cómo se resuelve el siguiente. Otro punto importante para considerar en la ley de Ohm es la fórmula y la equivalencia que hay con la intensidad, la resistencia y el voltaje. Esta fórmula nos dice que hay una igualdad, que quiere decir que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia del elemento o el circuito que queremos conocer. Por lo que para aplicar esta fórmula deberemos reducir nuestra expresión e ir como en un orden al revés, de lo más pequeño a lo más grande. Y así se nos hará mucho más fácil el conocer estos datos de la intensidad y el voltaje. Para continuar con el ejercicio, comenzaremos revisando qué elementos se encuentran en serie y en paralelo. Como podemos observar en el siguiente ejercicio, vamos a encontrar un R6 y un R7 que se encuentran en serie, y también un R2 y un R3 que se encuentran en serie. Como los otros no podemos encontrarlos ni en serie ni en paralelo, se los deja ahí para trabajarlos después de la resolución de los circuitos que podemos resolver y simplificar. En este caso R6 y R7, R2 y R3. Los demás se dejarían intactos, por lo que aplicando las fórmulas vistas anteriormente, quedaría que la REC equivalente 1, que será la suma de R2 con R3, nos da un total de 12 ohmios. Y la REC equivalente 2 será la suma de R6 y R7. Esto dándonos un total de 4 ohmios. Ahora pasaremos a ver cómo sería el ejercicio simplificado después de estos cambios. Una vez reducida la expresión, como podemos ver a continuación, la REC 2 al estar en serie se eliminaría una de las resistencias, quedando ya solamente una, que sería la equivalencia de estas. Como se elimina esas dos resistencias para quedar en una sola, podemos obtener el siguiente gráfico. Y al obtener el siguiente gráfico podemos ver que podemos realizar estas dos resistencias que equivalen a R5 y a REC equivalente 2, y las podemos identificar como en paralelo, ya que sus inicios están conectados sus inicios y sus finales también están conectados. Por lo que esa sería la única opción
podríamos seguir y podríamos usar cualquiera de las fórmulas. En este caso, para más facilidades, podríamos usar la primera fórmula, que consistía en solamente dos resistencias en paralelo, dándonos un resultado de 2 ohms. Por temas de tiempo, se procedió a realizar una breve explicación general de todo el proceso que es para conseguir la resistencia equivalente total del ejercicio. Como primer punto, resolvemos los dos circuitos en paralelo que se mencionó anteriormente. Luego se procederá a resolver dos resistencias más que se encuentran en serie. Y luego se procederá, dándonos una resistencia equivalente 3 de 2 ohms. Luego se procederá a realizar un circuito en paralelo de la resistencia equivalente 4 con la resistencia equivalente 1. Luego se procederá a realizar una operación en serie de la resistencia 1 con la resistencia equivalente 5, que equivaldría a 6 ohmios, gracias a los cálculos que pudimos haber realizado con las fórmulas anteriormente dadas. Y por último, tendremos que nuestra fuente de 5 voltios tendrá una resistencia equivalente total de 10 ohmios. Lo que quiere decir que también podemos obtener el voltaje, ya que como podemos observar, aquí hay una regla, que cuando se encuentran los elementos en paralelo, su voltaje va a ser igual. Y cuando los elementos se encuentran en serie, su intensidad va a ser igual. Por lo que en este ejercicio, que sería la parte más simplificada de este, podemos tener una resistencia equivalente total. Y al estar en paralelo con la fuente, tendrá su voltaje de 5 voltios y su resistencia de 10 ohmios, que fue lo calculado. Y gracias a esos valores podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la resistencia equivalente total va a ser igual a su voltaje sobre la resistencia. En este caso su voltaje es 5 y su resistencia es 10, por lo que se obtendrá 0,5 amperios, pero esta medida no es muy usualmente usada, por lo que se le pasará a la notación científica, que quedaría 500 miliamperios. Y ya con eso obtendríamos el voltaje total, la resistencia total y la intensidad total del circuito. Solo nos faltaría obtener las intensidades parciales y el voltaje parcial de cada elemento. Un último punto para encontrar la resistencia, la intensidad y el voltaje de cada uno de los elementos, los parciales, voltaje e intensidad parcial. Lo que se deberá es hacer el proceso inverso a lo que hemos estado realizando, por lo que del resultado iremos a la ecuación o al ejercicio base. En este caso hay que usar la lógica que les comentaba anteriormente de los ejercicios en serie y en paralelo. En serie se conserva la intensidad y en paralelo se conserva el voltaje. Por lo que siguiendo esa lógica, como ya tenemos el voltaje del REC total, al dividirse y irse al paso anterior, se convierte en un circuito en serie, por lo que al estar en serie, su intensidad va a ser igual. Como hemos obtenido la intensidad de la REC total, esta intensidad de la REC total va a ser la intensidad de la R1 y también de la REC 5. El siguiente paso sería calcular esos valores, que al final del video se los dará en una imagen para que ustedes lo pongan pausa y después si quieren observar los resultados. El siguiente paso sería ver en qué se divide la REC 5. La REC 5 se divide en dos, que sería la REC 1 y la REC 4. Estos dos se encuentran en paralelo, por lo que sus voltajes serán los mismos. Como podíamos en la REC 5 obtener el voltaje por la ley de Ohm, el voltaje que obtengamos del cálculo de REC 5 se va a distribuir a estos dos, y con ese voltaje podríamos calcular la intensidad de REC 1 y REC 4. Ese proceso se seguirá repitiendo hasta llegar a la base, al ejercicio base, al ejercicio inicial, y así se podrán obtener todos los voltajes y las intensidades de las resistencias. Ahora les voy a mostrar los resultados que obtuvimos